Hay una palabra, una frase, dos sílabas en español que contienen más poder transformador del que la mayoría de las personas se permite reconocer. No más. No más esta situación. No más esta dinámica. No más esta versión de mí mismo que acepta lo inaceptable porque el miedo a perder algo, o a alguien, o a quedarme solo, pesa más que el costo de seguir tolerando lo que no debería tolerar. Esas dos palabras pueden cambiar el curso de una vida, y sin embargo, la mayoría de las personas las pospone durante años, décadas en algunos casos, esperando el momento perfecto, la condición ideal, la certeza absoluta de que lo que viene después será mejor que lo que hay ahora. Pero esa certeza no llega antes de decir no más. Llega después. Hoy vamos a hablar de algo que nuestras culturas rara vez celebran, y que sin embargo es uno de los actos más profundamente amorosos que un ser humano puede cometer consigo mismo. La capacidad de poner un límite que nace no del enojo ni de la reacción, sino de la claridad, de la comprensión de que hay cosas que ya no puedes seguir aceptando sin traicionarte a ti mismo en el proceso. Vamos a hablar del no más como acto de autoamor, como punto de inflexión, como el umbral que separa la vida que has estado viviendo de la vida que podrías estar viviendo. Y vamos a hacerlo desde la psicología profunda, desde la tradición estoica y desde algo que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. Tolerar lo que te daña no es virtud, es miedo disfrazado de paciencia. Antes de continuar, necesito hacer una distinción que es fundamental para todo lo que sigue, porque existe una confusión común entre el no más que nace de la madurez y el no más que nace del impulso. El no más impulsivo es reactivo. Surge en el pico de un conflicto, en el momento de mayor activación emocional, y frecuentemente se retracta tan pronto como la emoción baja. Es el no más que se dice 1000 veces sin que nada cambie realmente, porque no viene de una comprensión profunda, sino de un desbordamiento temporal. El no más maduro es diferente, no necesariamente más dramático. A veces es más silencioso, más sereno, más definitivo precisamente porque no necesita justificarse con rabia. Viene de un lugar que Carl Jung llamaría el sí mismo, ese centro más profundo que no se deja engañar por las racionalizaciones que el ego construye para evitar el cambio. Ese no más no grita, simplemente sabe, y una vez que sabe, no puede desaber. Jung hablaba de la enantiodromia, ese principio por el cual todo lo que llega a su extremo comienza a convertirse en su opuesto. El agua que se acumula hasta que el dique cede. La tensión que se acumula hasta que algo en el sistema interior llega a un punto de no retorno. No como explosión, sino como claridad. Como la mañana después de una noche larga, en que de pronto todo se ve con una nitidez que la oscuridad no permitía. El momento del no más maduro frecuentemente llega así. No como decisión calculada, sino como reconocimiento. Como la comprensión de que algo que había estado construyéndose durante mucho tiempo ha llegado finalmente a la superficie. Permíteme hablarte de Miguel. Miguel llevaba 11 años en una empresa que había contribuido a construir desde el principio. Era competente, comprometido, respetado por sus colegas. Y sin embargo, había algo que se había ido deteriorando lentamente a lo largo de los años. Una cultura de trabajo que gradualmente fue cruzando líneas. Un liderazgo que normalizó la humillación como herramienta de gestión. Un ambiente en que sus contribuciones eran sistemáticamente minimizadas mientras las exigencias seguían creciendo. Miguel lo toleró, primero porque amaba el proyecto, luego porque necesitaba el ingreso, después porque había invertido tanto que irse parecía desperdiciar todo lo construido. Y finalmente, ya sin razones claras, simplemente por el peso de la costumbre de tolerar. Hasta que un lunes por la mañana, en medio de una reunión que no era diferente a cientos de reuniones anteriores, algo cambió. No hubo un evento dramático. No hubo un insulto particularmente peor que los anteriores. Hubo solo un momento de claridad en que Miguel se vio desde afuera con una nitidez que no había tenido antes. Y lo que vio no le gustó. Vio a un hombre que había aprendido a hacer invisible su propio malestar para no incomodar a un sistema que se beneficiaba de esa invisibilidad, que había confundido la tolerancia con la fortaleza
cuando en realidad era el camino más largo y más costoso hacia la pérdida de sí mismo. Ese día no renunció dramáticamente. Salió de la reunión y pasó los siguientes días en silencio, procesando algo que ya no podía ignorar. Y 3 semanas después presentó su renuncia. Con calma, con claridad, sin necesidad de que nadie entendiera. Lo que Miguel describió de ese periodo no fue alivio inmediato. Al principio hubo miedo, incertidumbre, la incomodidad de haber salido del territorio conocido hacia un espacio sin garantías. Pero debajo de todo eso había algo que no había sentido en años, una especie de integridad recuperada. La sensación de que finalmente estaba viviendo en coherencia con quien era en realidad. Eso es lo que el no más produce cuando viene del lugar correcto. No la promesa de que todo será inmediatamente mejor, sino el retorno a uno mismo. Para entender por qué el no más es tan difícil de pronunciar, necesitamos examinar con honestidad las cadenas que nos mantienen en situaciones que conscientemente reconocemos como dañinas, pero que seguimos tolerando de todas formas. Porque si fuera simplemente una cuestión de información, si bastara con saber que algo no es bueno para uno, el cambio sería sencillo. Pero no lo es. Y la razón no es debilidad, es psicología. La primera cadena es el miedo al vacío. Los seres humanos tendemos a preferir el dolor conocido a la incertidumbre desconocida. El cerebro, que en su función más primitiva está diseñado para la supervivencia, interpreta lo familiar como seguro, aunque lo familiar sea doloroso, y lo desconocido, aunque sea potencialmente mejor, como amenaza. Esto explica por qué personas inteligentes, capaces, que saben perfectamente que una situación las está dañando, permanecen en ella durante años, no porque no lo vean, sino porque el sistema de supervivencia interno prefiere el diablo que conoce. Jung llamaba a esto la resistencia de la psique al cambio, no como pereza ni como cobardía, sino como una función protectora que se ha vuelto contraproducente, que en algún momento sirvió para mantener la estabilidad, pero que ahora mantiene la prisión. El trabajo con esta cadena no es eliminar el miedo. El miedo es información. Es preguntarte, ¿a qué específicamente tengo miedo si digo no más? ¿Es un miedo realista o es la psique amplificando la amenaza para mantener el statu quo conocido? ¿Qué evidencia real tengo de que no podré funcionar del otro lado de esta decisión? La segunda cadena es la identidad construida sobre el rol de tolerante. Muchas personas han construido una imagen de sí mismas centrada en su capacidad de aguantar, de adaptarse, de no quejarse, de ser la persona que siempre está disponible, que nunca abandona, que sostiene lo que otros no pueden sostener. Esa imagen tiene un valor social, es reconocida, a veces incluso celebrada. Pero esa imagen puede convertirse en una trampa, porque decir no más significaría contradecir ese relato. Significaría reconocer que hay un límite, y eso amenaza no solo la situación, sino la identidad completa que se construyó alrededor de no tener ese límite. El estoicismo tiene algo importante que decir aquí. Marco Aurelio distinguía entre la persona, la máscara social que adoptamos para funcionar en el mundo, y el carácter genuino que vive debajo de esa máscara, y advertía sobre el peligro de confundir uno con otro, de vivir tan identificados con la máscara que cualquier desafío a la máscara se experimente como un ataque al ser. Si tu identidad está tan fusionada con el rol de quien todo lo tolera, entonces el no más se siente como una amenaza existencial, cuando en realidad es una invitación a descubrir quién eres debajo de ese rol. La tercera cadena es la culpa anticipada. Antes de pronunciar el no más, la mente ya está construyendo el caso de la acusación. Ya está imaginando el dolor del otro, el conflicto que vendrá, los juicios que recibirá. Ya está sintiendo la culpa de un daño que todavía no ha ocurrido. Esta culpa anticipada es una de las formas más sofisticadas que tiene el sistema interno de mantenerte en el lugar que conoce. Te muestra el costo de cambiar antes de mostrarte el costo de no cambiar. Y dado que el costo de cambiar es inmediato e imaginado vivamente, mientras que el costo de no cambiar es acumulativo y gradual, frecuentemente gana la primera opción. Lo que esta cadena requiere es una pregunta diferente a la habitual. No ¿qué le haré al otro si digo no más?,
sino ¿qué me estoy haciendo a mí mismo cada día que no lo digo? Porque la culpa hacia el otro es visible y socialmente reconocida. El daño hacia uno mismo es silencioso e invisible, y sin embargo es real, y se acumula. La cuarta cadena es la más profunda y la más difícil de ver. Es la creencia inconsciente de que no mereces más que lo que tienes. Jung hablaba de las heridas de la infancia no como traumas dramáticos necesariamente, sino como mensajes que el entorno transmitió sobre el valor del individuo. Mensajes que decían directa o indirectamente: tus necesidades no son tan importantes. Tu bienestar es secundario. Aguantar es lo que hacen las personas fuertes. Pedir o establecer límites es egoísmo. Esos mensajes se instalan en la psique con una profundidad que la razón adulta no siempre puede alcanzar, y operan como suelos invisibles que determinan cuánto bien nos permitimos recibir, cuánto maltrato nos permitimos tolerar, qué nivel de bienestar consideramos que merecemos genuinamente. Cuando el suelo interior dice que no mereces más, el no más se vuelve casi imposible, porque decirlo implicaría contradecir una creencia sobre ti mismo que es anterior al problema que tienes frente a ti ahora. El trabajo con esta cadena es el más profundo y el más transformador. Requiere examinar de dónde viene esa creencia sobre tu propio valor, quién la instaló, bajo qué condiciones, y preguntarte con la honestidad que merece la pregunta: ¿es esa creencia una verdad sobre quién soy? ¿O es una herida antigua que aprendí a confundir con una verdad? Porque la diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre una vida entera tolerando lo que no deberías tolerar y una vida vivida desde el reconocimiento de que mereces exactamente tanto respeto, tanto espacio y tanta dignidad como cualquier otro ser humano. Esa creencia, una vez examinada y transformada, cambia todo. No de golpe, sino gradualmente, decisión a decisión, no más a no más. Llegamos ahora a la pregunta práctica. ¿Cómo se dice el no más cuando todas las cadenas que hemos descrito están activas? ¿Cómo se pronuncia desde la claridad en lugar de desde la reacción? ¿Y qué ocurre después? Lo primero que necesitas saber es que el no más no requiere que hayas resuelto completamente el miedo, la culpa o la creencia sobre tu propio valor antes de pronunciarlo. El trabajo interior y la decisión exterior ocurren en paralelo, no en secuencia. No esperas a estar completamente libre del miedo para actuar. Actúas a pesar del miedo, y el acto mismo contribuye a liberar el miedo. Los estoicos tenían una distinción que resulta extraordinariamente útil aquí: la distinción entre lo que está en tu poder y lo que no lo está. En tu poder está la decisión, la forma en que la pronuncias, los valores desde los cuales actúas. Lo que no está en tu poder es cómo lo recibirá el otro, qué consecuencias externas tendrá, si será entendido o juzgado. El no más maduro opera desde esta distinción. No intenta controlar la reacción del otro. No espera que el otro entienda, valide o apruebe la decisión. Simplemente actúa desde lo que es verdadero para uno mismo y suelta el control sobre lo que sigue. El primer paso práctico es lo que podemos llamar el audito de tolerancia. Toma un espacio de reflexión. Puede ser en tu diario o en silencio durante tu hora sagrada. Y hazte estas preguntas con honestidad. ¿Qué situaciones, dinámicas o relaciones en mi vida estoy tolerando que sé que me están costando más de lo que me están dando? ¿Cuánto tiempo llevan presentes? ¿Qué he intentado hacer hasta ahora para cambiarlas? ¿Qué me he dicho a mí mismo para justificar seguir tolerando? No necesitas resolver todo en una sesión. El objetivo de este audito no es producir una lista de acciones dramáticas. Es hacer visible lo que has mantenido invisible. Porque las situaciones que toleramos tienden a operar en la zona de lo que ya no vemos porque nos hemos acostumbrado a verlas. Y darles nombre, ponerlas en palabras, ya produce un movimiento. El segundo paso es distinguir entre los límites que puedes establecer dentro de una relación o situación y los límites que requieren salir de ella. Porque el no más no siempre significa fin. A veces significa transformación. Hay situaciones en que el no más lo que enuncia no es me voy, sino esto ya no continuará de esta manera. Y esa formulación, pronunciada desde la claridad y sostenida con coherencia, puede transformar dinámicas que parecían inamovibles.
Pero hay otras situaciones en que el no más genuino sí requiere salida, en que el sistema al que perteneces, sea una relación, un trabajo, un círculo social, está tan estructuralmente diseñado para reproducir la dinámica que te daña que no hay transformación posible desde adentro. Y en esos casos, el amor propio real no es intentar arreglar lo que no puede ser arreglado, es reconocer cuándo es tiempo de irse. La diferencia entre uno y otro no siempre es obvia al principio, pero hay una pregunta que ayuda a clarificar. ¿Ha habido cambio real cuando he expresado mis límites antes? ¿O hay un patrón de prometer cambio y volver al mismo lugar? ¿El sistema en el que estoy tiene los recursos para ser diferente? ¿O la dinámica que me daña es estructural y no circunstancial? Las respuestas honestas a esas preguntas generalmente saben más de lo que queremos reconocer. El tercer elemento es prepararse para el período de transición, porque decir no más abre una puerta, pero también inicia un proceso que tiene su propia dificultad. El período entre el no más y la llegada de lo que viene después no es un vacío neutro. Es un espacio de construcción que requiere sostenerse sin la certeza de los resultados. En ese periodo pueden aparecer la duda de si tomaste la decisión correcta, la presión del entorno que no comprende o que activamente desaprueba, el dolor de los vínculos que se transforman o terminan, la incomodidad de no saber todavía cómo se ve la vida al otro lado de esa decisión. Todo eso es parte del proceso. No es señal de que te equivocaste. Jung llamaba a esta fase la nigredo, la oscuridad del proceso alquímico, el momento en que la materia prima se disuelve antes de poder ser transformada en algo más refinado. No es el fracaso del proceso, es su centro, la fase sin la cual la transformación no puede ocurrir. Lo que sostiene en ese periodo no es la certeza de que todo saldrá bien, es algo más profundo, la alineación con los propios valores, la sensación, aunque venga acompañada de miedo y de pérdida, de que estás viviendo en coherencia con quien realmente eres, que ya no estás traicionando algo fundamental en ti mismo para mantener una comodidad que en realidad nunca fue cómoda. Esa alineación es el norte, y cuando la tienes, el periodo de transición se vuelve habitable, aunque siga siendo difícil. Quiero cerrar con algo que va más allá de la situación específica que quizás tienes en mente mientras escuchas esto. Cada vez que dices no más a algo que te daña, cada vez que pronuncias ese límite desde la claridad y lo sostienes con coherencia, estás construyendo algo que va mucho más allá de la situación particular. Estás construyendo una relación contigo mismo, una relación en la que tú mismo eres testigo de tu propia capacidad de respetarte. Y esa relación, acumulada a través de decisiones pequeñas y grandes, a lo largo del tiempo, produce algo que ninguna circunstancia externa puede producir por sí sola: autoestima real. No la autoestima que viene de los logros externos o de la aprobación ajena, sino la que viene de saber, con evidencia acumulada, que cuando algo viola lo que para ti es fundamental, eres capaz de decir no más, y de sostenerlo. Esa capacidad, una vez desarrollada, cambia la manera en que te mueves por el mundo. Cambia lo que aceptas, cambia lo que atraes, cambia la frecuencia desde la que vives. Porque el mundo responde a la señal que emites, y la señal de alguien que se respeta a sí mismo es diferente en todo, en la postura, en la mirada, en las palabras, en los silencios, a la de alguien que ha aprendido a tolerar lo intolerable como condición de existencia. Séneca escribió algo que lleva resonando 2000 años. Nusquam est qui ubique es. El que está en todas partes no está en ninguna. Hay una versión de esa frase que aplica perfectamente a lo que hemos explorado hoy. El que tolera todo sin límites no se pertenece a sí mismo en ningún sentido real. El no más es el acto de volverte a ti, de reclamar el espacio que es tuyo por derecho de existir, de decidir que tu bienestar, tu integridad y tu paz interior no son lujos que debes ganarte, sino condiciones a las que tienes derecho mientras haces el trabajo de ser quien realmente eres. No tienes que decir no más a todo de golpe. No tienes que transformar tu vida en una semana. Puedes empezar con algo pequeño, una situación, un límite, una vez, y observa lo que ocurre en ti cuando lo pronuncias y lo sostienes.
no lo que ocurre afuera, lo que ocurre adentro. Ahí encontrarás la respuesta a la pregunta que quizás has estado postergando durante demasiado tiempo. Este espacio existe para quienes han elegido ser honestos consigo mismos, aunque sea incómodo. Para quienes saben que la vida más auténtica no es la más fácil, pero sí la más verdadera. Si estás en ese camino, lo que acabas de escuchar es para ti.